En el todavía incógnito terreno de los narcoindultos y las narcoconmutaciones, ocurrieron una serie de hechos de no poca significación y extrañeza, sobre todo cuando estos tuvieron que ver con extranjeros condenados por tráfico de drogas. Un buen día del año 2008, un país le pidió al gobierno del Perú que repatrie a un grupo de sus presos connacionales, pero antes de hacerlo, se les perdonó a los reos la reparación civil que debían pagar y posteriormente se les rebajó sus condenas. Recién allí, el Perú los envió a su país de origen. Digamos que difícilmente pudo haber habido en esa época mejor suerte que la del preso foráneo. Pensando con un poco de suspicacia o de malicia, es que habría habido ahí pues todo un tinglado de repente para actuar así. Y a quien ha resultado perjudicado aquí, a todas luces, es el Estado peruano. Hacia finales del año 2008, se debatía en el legislativo una norma que había enviado el Ejecutivo que buscaba, en principio, disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, pero que terminó provocando no poca estupefacción en algunas autoridades antidrogas. En septiembre de ese año, el gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para que apruebe 2 modificaciones al Código Procesal Penal relativas al traslado de los 1.094 presos extranjeros a sus países de origen. El 23 de septiembre, por la tarde, la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández, acudió a la Comisión de Justicia del Congreso para sustentar aquella propuesta. Allí, la doctora Fernández dio cuenta que de los 1.094 presos extranjeros con condena, 985 tenían condenas por tráfico de drogas y de estos, el 80% eran burriers. Y sostuvo también la ministra que uno de los principales problemas para enviarlos a su país a cumplir sus condenas era el pago de la reparación civil. La idea es poder transmitirles a los señores miembros de la comisión una importante carga de preocupación que significa para el despacho de justicia, particularmente esta propuesta normativa, porque implica, según las estadísticas y la realidad, el destino de aproximadamente 1.094 internos. Y está motivada básicamente por el hecho de que uno de los principales obstáculos que tienen los sentenciados extranjeros para formular su solicitud de traslado e ir a cumplir la pena en sus propios países de origen es básicamente el pago de la reparación civil. En aquella sesión y luego en una posterior, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia discutieron y se opusieron a la propuesta de condonarle o perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú por ser, según aducían, discriminatoria. Pero luego se convencieron de la medida y la aprobaron, y el 11 de diciembre de ese mismo año, el Pleno del Congreso votó sin mayor debate a favor del proyecto en una sesión presidida por Javier Velázquez Quesquén, entonces presidente de ese poder. La flamante ley se publicó el 22 de diciembre en el diario oficial El Peruano. Nos dimos con la ingrata sorpresa y nos dimos de cara que estábamos frente a una ley bastante denostativa para el Estado peruano. Con la norma publicada, los condenados por tráfico de drogas extranjeros quedaban liberados de su obligación de pagar la reparación civil impuesta por el Poder Judicial en sus sentencias. En su momento sí se me pidió una opinión, yo la emití, ¿no? Como le dije hace un momento, bajo el consenso de se aprobaba el propósito, ¿no? de la desestabilización de los penales, pero de ningún modo, porque resultaba anticonstitucional tener que exonerar el pago de la reparación civil a los extranjeros. La entonces ministra de Justicia había asegurado en la Comisión de Justicia del Congreso que su propuesta obedecía a un rápido análisis de costo-beneficio que indicaba que para el Estado peruano era más caro mantener a esos internos, pues la mayoría no cumplía con pagar su reparación civil. Escuchemos lo que dijo en aquella sesión la doctora Fernández. Si uno estima en una rápida operación de costo-beneficio, resulta para el Estado muchísimo más oneroso mantener a este interno durante largos años
que lo que tiene como expectativa, y en la mayoría de los casos improbable de cumplirse, de cobrar esa reparación civil, porque la mayoría de estos ciudadanos no tienen bienes en el país. En ese caso, el Estado, por el propio mérito de esta norma, prácticamente está renunciando a esta reparación civil por razones que en su operación de costo-beneficio resultan más positivas para él que mantener al interno o a los internos durante largos años y con todo lo que el costo económico que eso significa. Si es que lo dijo en su momento la doctora Fernández eso y en su calidad de ministra, supongo que habría tenido ella los mejores estudios, ¿no? Y análisis y evaluaciones del por qué lo dijo, ¿no? Que bajo este costo-beneficio en ese momento. No sé cuáles habrían sido estos, porque a mí no me enteré más nada de este proyecto. Esta figura de que se posibilite la exoneración de reparación civil entra de una manera muy secundaria, ¿no? Casi oculta, porque el fondo se presentaba como si fuera otro. Ahora, en la práctica lo que ha ocurrido... Para desegurizar las cárceles. Exacto. En la práctica lo que ha ocurrido es que efectivamente se les ha condonado el pago de reparación civil, se les ha hecho la conmutación y aparentemente se han retirado, porque eso tampoco tenemos constancia. En noviembre del mismo 2008, y en paralelo a la discusión de la norma en el Congreso, llegó al país un pedido procedente de México. El gobierno de ese país, vía su embajada en Lima, le había solicitado al Perú la repatriación de 16 mexicanos que purgaban condena en las cárceles peruanas. De acuerdo a las autoridades consultadas, el gobierno de entonces debió aprovechar esa circunstancia para librarse de al menos 16 reos que eran requeridos por su país. Pero eso no se hizo y por lo menos en 2 casos, el de los sentenciados por tráfico de drogas, Jorge Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, primero se les rebajó las condenas y después se les envió a México. Pero si había un tipo de convenio, si había una repatriación para que cumplan su pena, si supuestamente se impulsaba una ley para que cumplan su pena en su país, ¿por qué conmutarles? ¿Por qué no dejar que cumplan efectivamente su pena? Yo creo que aquí ha habido una situación de incoherencia, ¿no?, entre las políticas públicas que de alguna manera se dan en su momento. Si existen ya convenios para la repatriación de extranjeros y estas son en algún momento solicitadas en forma expresa, simple y llanamente se cumplen y se dan. El primero de los mencionados, Jorge Luis Mata Salazar, tenía una condena de 13 años por tráfico de drogas en la modalidad agravada. Pero gracias a esta resolución de diciembre del 2009, firmada por el ex jefe de Estado Alan García y el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor, solo estuvo en prisión 4 años. Quedando libre en junio del 2010, se presume en México. Y el segundo, Pedro Gerardo Díaz Fuentes, tenía una condena original de 13 años por narcotráfico y con esta resolución de noviembre del 2010 firmada por Alan García y por Rosario Fernández, la misma bajó a 6 años, 6 meses, la mitad. Recién en diciembre del 2010, 2 años después de haber sido requerido por su país, fue expulsado del Perú. Entonces, los hechos nos dicen que la exministra Fernández logró que el Congreso aprobara su proyecto que anulaba la obligación de los reclusos extranjeros de pagar la reparación civil antes de irse a sus tierras. Nos dicen que en noviembre México le pidió al Perú a 16 presos suyos y nos dicen que por lo menos en 2 casos, antes de expulsarlos, primero se les rebajó las condenas. ¿Era necesario rebajarle la condena si el país lo está pidiendo? Ya, sí, con eso se desegurizaba el penal. Sí, claro, yo creo que no. Se podrían ver casos excepcionales donde tú efectivamente condonas la pena y lo sacas y garantizas de que no regresen al país, y ahí sí ayudas a desegurizar, porque muchísimas de las personas que están sentenciadas a los penales son extranjeros. Lo peor de todo es que veo aquí que este fue sentenciado a 13 años, ¿no? Y la conmutación fue procedente a 6 años. Como en algún momento lo dije y lo seguiré diciendo, si me siguen preguntando, diré pues que esto es completamente, ha significado y significará ser algo muy denostativo para el Estado.
¿O acaso la conmutación de la condena era requisito indispensable para repatriarlo? No lo sé. Parece que no. Pareciera que no. No hay, hasta donde yo sé, ningún elemento que indique eso. Quizás habría que mirar los convenios establecidos o las solicitudes. Podríamos nosotros pedir las solicitudes de repatriación para ver cuáles eran las condiciones. Habrá que pensar, si pensamos mal, ¿no? Y pensamos con cierta suspicacia, entonces diremos pues qué pasó por aquí, que todavía han tenido que conmutarlo, rebajarle la pena y recién repatriarlo, lo cual me parece una soberana burla, ¿no? Me parecería una soberana burla en la medida que si tenía 13 años de pena, tenía que haber cumplido 13 años en su país. Desde el miércoles, este programa ha solicitado en reiteradas oportunidades una entrevista con la doctora Rosario Fernández, pero el viernes al mediodía, colaboradores de su estudio nos dijeron que no se pronunciaría por el momento. El jueves también llamamos al entonces viceministro de Justicia y hoy abogado del doctor Alan García, Erasmo Reina, quien al inicio aceptó conversar al día siguiente con nosotros. Le reiteramos la solicitud y el tema a tratar por email, pero el viernes, muy temprano, respondió señalando que tenía que viajar fuera de Lima. ¿Qué pasó con los extranjeros que salieron de prisión gracias a la rebaja de sus condenas? Las autoridades de entonces pensaron que estaban arrepentidos y supusieron también que una vez en sus países de origen, no volverían nunca más a pisar territorio peruano. Pero por lo menos, en 3 casos que pudo conocer Es Noticia, eso no ocurrió. El primer caso es el del colombiano Ramiro Castro Mendoza, capturado en el año 2003 con 6 kilos de droga en el aeropuerto Jorge Chávez, que fue expulsado del país luego de ser favorecido con la decisión presidencial. Sin embargo, en abril del año pasado, la policía volvió a capturarlo. ¿En dónde? De nuevo en Lima, cuando presuntamente planeaba el envío de droga a Europa. Similar situación ocurrió con el segundo caso, el del israelí David Hem-Bashnis, condenado a 12 años de prisión. Salió libre en mayo del 2011 gracias a la conmutación de su condena, pero apenas 7 meses después, en diciembre de aquel año, volvió a ser detenido por lo mismo. Y en tercer lugar, igual, el español José Antonio León Blázquez fue liberado en marzo del año 2011 luego de cumplir menos de la mitad de su condena de 6 años de cárcel. Este peninsular, sin embargo, nunca regresó a su país y en junio del 2012 fue recapturado de acuerdo a la policía con droga. Han vuelto a caer, ¿no? Así es. Para desgracia, sí, porque salen con beneficios penitenciarios porque solamente son sentenciados bajo el tipo base, ¿no? Salen con beneficios y nuevamente vuelven a delinquir. ¿Qué pasó con los mecanismos de control que debían garantizar la salida efectiva del país de estas personas y también que debían impedir su regreso? No hay evidencia de que eso se haya hecho, de que se hayan visto los mecanismos para que se garantice la salida de la persona. Nosotros estamos solicitando en estos momentos información si es que hubo algún tipo de convenios para que las embajadas paguen los pasajes de las personas que debían salir. De lo contrario, es en verdad un saludo a la bandera. Nosotros hemos visto incluso expedientes donde el compromiso de que va a salir del país es firmado por algún familiar del preso en una declaración simple. Entonces, ¿cómo garantizas tú que efectivamente se le va a comprar el pasaje a esa persona, que efectivamente se va a ir y que no va a regresar? Esto pasó, grosso modo, en el asunto de las conmutaciones con algunos extranjeros y, por supuesto, se trata de historias similares a las de algunos presos nacionales. En cuanto a las reparaciones civiles no pagadas, el cálculo de lo que ello ha implicado en términos de lo que se considera perjuicio para el Estado es una tarea que viene tomando más trabajo de lo que se pensaba por lo complejo de este asunto, pues muchos expedientes permanecen todavía en los juzgados del interior del país. Es decir, la historia completa de los narcoindultos y los efectos que estos ocasionaron está lejos aún de contarse.